Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Liga Colorida, nuestro capítulo número 8. Bueno, como ustedes saben, ya estamos llegando a las fases finales de la Copa América y para esto hemos querido hacer un programa diferente y básicamente dar a conocer a un personaje que consideramos es uno de las personas más importantes dentro del fútbol sudamericano. Ha marcado una diferencia fuera y dentro de la cancha. Y como pues, se podrán dar cuenta, estamos de celeste. Vamos a hablar acerca de un uruguayo. Y bueno, me imagino que ya lo pudieron adivinar. Vamos a hablar del maestro Don Oscar Washington Tabárez. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, De donde nos ven. desde donde nos vean. Eh, Como ya bien dijo, vamos a hablar sobre el profesor Washington Tabárez. Este hombre de Uruguay es conocido y reconocido a nivel mundial porque él posee el récord de ser el director técnico con más partidos, no podríamos decir jugados, sino dirigiendo una selección, la misma selección nacional. Y adicionalmente posee el récord también de haber participado en 4 mundiales diferentes con la misma selección, récord que comparte con otros 2 técnicos. De ser el caso de clasificarse a Qatar, rompería el récord y habría estado en 5 citas mundialistas. Mi hermana va a ser la que va a ampliar el tema del profe Washington Tabárez, para lo cual yo voy a contextualizar con una pequeña notita histórica respecto al Uruguay y al fútbol uruguayo específicamente, dado que tiene una trascendencia importante de este lado del mundo. Bueno, muchos se preguntarán por qué el Uruguay fue la sede del primer mundial en 1930. Vale la pena retroceder 6 años atrás a los Juegos Olímpicos. Uruguay fue bicampeón en los Juegos Olímpicos del 24 y del 28. ¿Y por qué tiene esto trascendencia? Porque la FIFA tiene la titularidad en estas competencias, es decir, junto con el Comité Olímpico desarrollaban el campeonato de fútbol de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en ese momento eran el mayor campeonato de selecciones del mundo. Por lo cual, al Uruguay ser el campeón de esas 2 primeras ediciones de FIFA y de Juegos Olímpicos trabajando en conjunto, la FIFA, al lanzar su propio proyecto como Campeonato Mundial de Fútbol, escoge al Uruguay como sede de ese primer campeonato mundial. Ya entrando en lo que sería materia de mundiales, el Uruguay ha sido campeón en 2 ocasiones, en el Mundial de 1930 que ellos organizaron y en el Mundial de 1950, el cual ganaron la final en el famoso Maracanazo, que le ganaron 2-1 a la selección de Brasil. Eh, a raíz de ese famoso mundial y del Maracanazo específicamente, se habla de la Guerra Charrúa, dado que comenzaron perdiendo esa final. ¿Qué es curioso de la historia futbolística de este país? Que queda campeón en el 30, pero se ausenta de los 2 siguientes mundiales, del mundial del 34 y del 38. Para lo cual, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a participar en Brasil 1950 y queda campeón mundial. Dato curioso, el escudo de la selección uruguaya tiene 4 estrellas. ¿Por qué? Porque para ellos los 2 campeonatos olímpicos están a la par de los 2 campeonatos mundiales. Entonces se consideran 4 veces campeones del mundo. Obviamente en el formato FIFA son solo 2, pero esa es la interpretación que ellos toman, ¿no? Y bueno, posterior a esto, a esta pequeña reseña histórica, viene esta etapa en la que el Uruguay deja de ser esa potencia hegemónica en el fútbol y entra el profesor Washington Tabárez. La primera vez que él dirige a la selección uruguaya de fútbol es en el año 1988. Clasifica el Mundial de 1990, en el cual pierden, si no estoy mal, con la selección anfitriona con Italia. Y él deja la vacante. Ajá. En este periodo él se dedica a dirigir a otros equipos, no selecciones, a equipos de fútbol.
y él retoma la dirección de la selección uruguaya en el año 2006. Esto después del fracaso en la clasificación de Uruguay para el Mundial de Alemania 2006, que fue dirigida por Jorge Fossati. Y ahí comienza el proceso y más bien dicho la razón por la cual nosotros estamos haciendo este video, que es el proceso de institucionalización de la selección uruguaya, para lo cual mi ñaña va a darles más detalles. Sí, justamente en el 2006, como bien dicen algunos periodistas uruguayos, el profesor Oscar Washington Tabárez llegó literalmente con un proyecto bajo el brazo. Este proyecto se denomina la institucionalización de los procesos de selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas. Exactamente en una rueda de prensa el 8 de marzo del 2006, lo que dijo, una vez ya nombrado como director técnico de Uruguay: no pido piedad, solo aspiro que haya gente que crea en esto. Y efectivamente, la gente creyó en él, y bueno, lo demás es historia. Realmente la filosofía del profe Washington Tabárez es realmente muy simple, se basa en las 3 Ds, que significa explicar, entrenar y evaluar. Explicar es sencillo, los jugadores deben saber cuáles son sus responsabilidades en el campo y sus responsabilidades con sus compañeros de igual manera. Entrenar, dar su 100% en los entrenamientos, y evaluar. Esto, bueno, el evaluar es básicamente del cuerpo técnico, donde ellos revisan el rendimiento del jugador durante los 90 minutos. Bajo digamos, la enseñanza del profe Tabárez, bueno, es conocido que lo dicen el maestro, y es así, es un maestro, porque realmente era un profesor de primaria que llegó a darle otro giro, otra visión a la selección uruguaya. De hecho, el expresidente Mujica, en una de sus conferencias en la ONU, comentó que de hecho la sociedad uruguaya debería aprender mucho de lo que ha hecho el profe Tabárez, ya que dice que de alguna manera lo que él ha implementado en su vida diaria es la lección de un trabajo constante y colectivo, la sencillez y la humildad. El profe Tabárez, como bien lo dice, es un proyecto de institucionalización. Siempre se fijaba mucho en el tema de dar prioridad al fútbol infantil, ya que él indica que básicamente el fútbol es un vehículo de desarrollo social, porque detrás del fútbol vienen muchas emociones, como bien lo dijo Miñaño. Los uruguayos trabajan mucho en el conocido baby fútbol, que son campos de niños jugando todos los días, todos los fines de semana, pero esto engloba también a sus familias y engloba sobre todo un sentimiento de arraigo, o sea, de sentirse uruguayo, de defender sus colores, que al final del día creo que eso es más que nada el tema de la garra de charrúa, como le dijo Miñaño, el David contra el Goliat. Y básicamente lo que hizo el profe fue cambiar la imagen del jugador uruguayo, que bueno, antes todo el mundo decía, toca con Uruguay, o sea, los uruguayos se los pegan. Y es mentira, ahorita se cambió, o sea, siguen teniendo su garra, pero tienen otra imagen totalmente diferente. De hecho, ahora son una de las selecciones que gana de tema de premios Fair Play por su buen comportamiento, y sobre todo se ha creado una conciencia de humildad dentro del equipo, que creo que eso es bastante importante. Todas estas lecciones que ha dado el profe, no solo en la selección, también sirven en la vida diaria. De hecho, hubo un comentario por parte de Nicolás Jodal, que es un creador de la empresa Genexus, que él indica que, bueno, que el profe básicamente es un excelente gestor, ya que él se planteó resultados a largo plazo, pero nunca estuvo como que estresado en los resultados que se daban, sino que a él lo que le importaba es el proceso en sí, y por otro lado trabajaba mucho más en sus fortalezas que en sus debilidades. Y otra extraordinaria habilidad que tiene el profe es básicamente el tema de que maneja muy bien los conflictos internos. Todos sabemos la calidad de jugadores que tiene la selección uruguaya, sin embargo se puede evidenciar que hay un buen ambiente dentro del equipo y no existe nada de egoísmo. De hecho, existe la frase de nadie le puede ganar a un equipo de amigos, y eso pasó básicamente en la Copa América 2011. Era un grupo de amigos jugando al fútbol, donde lo más bonito era jugar y sobre todo representar a tu país, y que es básicamente lo que implementó el profe. Para finalizar, creo que hay una frase muy importante que siempre la repite el profe Tabárez, que es: el camino es la recompensa. Entonces, básicamente, si quieres algo, fíjate en el proceso, no te desesperes. A la selección uruguaya le tomó casi cerca de
más o menos estamos hablando de 12 años no más, ¿no? Unos 15 años desde que comenzó el profe en este proyecto y se dio frutos. Ahorita lamentablemente la selección uruguaya está con un poquito de bajón, pero es comprensible, el profe ya no está a su 100% y sus jugadores tampoco. Entonces, básicamente, lo que nos deja el profe en su enseñanza es seguir procesos, no desesperar y sobre todo el tema del liderazgo, que nadie es más que nadie. Y eso, simplemente seguir trabajando y evaluar tus errores. Sí, y bueno, por mi parte, para complementar lo que dice mi ñaña, hay que tomar en cuenta que el Uruguay tiene una población de un poco más de 3 millones y medio de habitantes, o sea, y pensar que en ese pequeño número de habitantes han logrado tanto en este último tiempo es bastante sorprendente. Hay que tomar en cuenta que el highlight o los dos highlights importantes que tiene esta selección son el cuarto lugar del Mundial del 2010 y el campeonato de Copa América del 2011, sin descontar que en los últimos dos mundiales han pasado la fase de grupos sin mayor problema, dejando a selecciones importantes en el camino. En todo caso, eso sería lo que tenemos que decirles. Eh, ha sido, la verdad, una investigación muy bonita, Sí, muy provechosa para ambos, enriquecedora sobre todo. enriquecedora sobre todo. Un personaje muy interesante, el profe Oscar Washington Tavares, del que les incentivamos, les motivamos a que averigüen un poco más y puedan aprender un poco más del maestro. Eso sería todo por hoy en la Liga Colorida. Muchas gracias por Por vernos. vernos. Y bueno, si es que les interesa el tema este de los directores De los técnicos, profes. háganos saber, déjennos un comentario abajito que estaremos gustosos de leerlos. Y bueno, eso sería todo por esta semanita. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao, Chao. cuídense.